Me pasaron la bola. Tenemos actualmente una nueva metodología para el desarrollo de nuestras clases. Si eres docente o eres estudiante, esto te puede interesar. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es esta metodología? Pues básicamente es una metodología nueva, pero no es tan nueva porque ella viene desde el 2007, donde efectivamente un profesor logró compartir su material de trabajo con unos estudiantes que asistieron a su aula, y ellos, ¿qué hicieron? Se llevaron ese material, lo repasaron en casa y después llegaron a la clase con un poco más de conocimiento. Pero básicamente esta metodología decimos que es nueva porque se está trabajando actualmente en las aulas, en todo el mundo. Básicamente lo que busca es reordenar o básicamente cambiar los roles de cómo lo hace la metodología tradicional, donde el profesor es un orador, básicamente es un profesor de clase magistral, y los alumnos simplemente toman notas y posteriormente van a sus casas a organizar sus ideas y a prepararse para un examen. Es una metodología nueva que además de eso utiliza los recursos digitales o TICs que existen actualmente. Tenemos una cantidad de herramientas gratuitas donde podemos trabajar videos, hacer presentaciones, mapas conceptuales y una infinidad de recursos digitales que pueden estar disponibles, reproducibles para los estudiantes, y los profesores pueden crear, inclusive también los alumnos pueden crear esos propios recursos. ¿En qué más se basa esta nueva metodología? Se basa en que básicamente podemos aprender a distintos ritmos. Están las personas que efectivamente pueden aprender un poco más rápido y aquellas que pues, no les cuesta un poco el aprendizaje. Y el aprendizaje es compartido, tanto del docente como de los demás estudiantes, y esto se da en el aula y fuera del aula. Podemos decir también que es una metodología que atiende las peticiones personales, porque efectivamente cuando usted va al aula puede efectivamente hacer una solicitud a su docente a que le amplíe información con lo que usted ya pudo haber visto o leído en clase. Además de esto, podemos decir que esta metodología pues, también es apta para crear unas nuevas relaciones y unos nuevos vínculos. Se hace un vínculo más estrecho entre sus compañeros, en el hecho de que pues, pueda ocurrir un debate o simplemente puede compartir su información, y además con el docente, porque efectivamente usted va a solicitar información un poco más concreta. Pero ¿cómo se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje en clase invertida? Pues básicamente existen unos momentos importantes que efectivamente marcan la diferencia de esta nueva metodología. Son aquellos momentos que se dan fuera del aula y se dan dentro del aula, ¿sí? Hay un momento previo que es donde el estudiante pues, hace la lectura de todo lo que el profesor pudo haber compartido. Viene ese momento donde el estudiante llega al aula y puede solicitar a su profesor ampliación, o sencillamente el profesor puede hacer una actividad donde incluya esas actividades que ya se vieron en casa, por ejemplo en casa, o donde pueda mirar los recursos compartidos. Y después existe otro momento importante donde el estudiante pues, puede aplicar esos conocimientos, ya bien sea en un trabajo que deje el profesor o en su propia vida. Como veníamos diciendo, existen esos momentos especiales que son en casa, o donde pueda mirar los recursos, o en el colegio. Por ejemplo, en casa, ¿qué puede hacer? Puede pues, ver los videos que se compartieron, todo el material digital reproducible. En casa usted puede tomar apuntes sobre ese material y hacer alguna serie de actividades muy fáciles que le pudo haber compartido su profesor para desarrollar. Y ya cuando usted llega al colegio, a su aula de clases, ya simplemente pues, resuelve las dudas, aprende con sus demás compañeros, y de esta manera afianza más sus conocimientos. Esos tres momentos de los cuales le vengo hablando son esos momentos que se dan pues,
antes. Pero previamente también tiene que haber sucedido algo, que es que su docente le tuvo que haber informado que se iba a trabajar de este tipo de metodología. Él tiene que hacer una sesión donde informe precisamente que va a trabajar con este tipo de metodología, que es la clase invertida, hace una planeación, crea o consigue sus recursos, los recursos digitales, y efectivamente se da ese primer momento, que es el que el estudiante tiene fuera de clase, que donde efectivamente puede ver esos recursos compartidos y puede responder a unas actividades o unos tutoriales que ahí se le dejaron y hacer algunos tipos de actividades fáciles como mapas conceptuales, algunos tipos de videos o unos tipos de reproducción de audio para poder también compartirlos a la llegada al aula. Existe otro momento, que es el momento, le llamamos el momento 2 o el siguiente momento, que es, ya está cuando el estudiante está en clase y el docente también. En este momento 2, pues el docente efectivamente puede colocar actividades en clase, actividades colaborativas, con el supuesto de que los alumnos pues, han podido mirar y ver todo ese material que se compartió. Y en caso de que no, pues sencillamente pues, se entra a indagar qué tanto saben del tema y efectivamente pues él trae su plan B, que es traer unas propias actividades para afianzar conocimientos o para descubrir el conocimiento que se quiere alcanzar con la clase. Pues básicamente eso es lo que se hace en el momento 2. Y existe el tercer momento, que es el momento donde ya el estudiante sale de su aula y efectivamente pues lo que puede hacer es aplicar esos conocimientos o extenderlo a otra comunidad, a la otra comunidad educativa, puede ser a sus mismos compañeros, a sus padres, a compañeros de otras aulas, de otras instituciones inclusive. Contamos con personas que básicamente han trabajado con esta metodología de clase invertida y nos comparten 6 pasos importantes que deberíamos tener en cuenta para poder implementarla o llevarla a cabo. ¿Sí? Consiste en el primer paso, que es planificar todas aquellas actividades, planificar inclusive los recursos, crearlos en caso que sea necesario, grabarlos para que estén disponibles y subirlos en algún tipo de plataforma que esté disponible inclusive para todos los alumnos. Y ahí es donde pues, entra el tercer paso, que es que se comparte. Ya ellos de alguna manera tendrán acceso, si es un aula virtual o es un medio de aprendizaje virtual, pues ahí pueden tener ya todo ese tipo de información. La otra parte es que efectivamente los estudiantes van al aula y efectivamente ahora pueden mirar esas lecciones, las pueden leer, las pueden profundizar y entonces ya básicamente dentro del aula el profe pues, puede hacer grupos para mirar todo ese contenido, inclusive puede organizar y reagrupar de alguna forma para poder compartir ese conocimiento. Y viene la parte importante, es donde ya pues, se repasa todo ese conocimiento que se pudo haber adquirido, se revisa si efectivamente lo aprendido corresponde a la realidad y a lo que pues, en realidad se quiso ver en clase y que quedara pues, consignado en nuestra mente y en nuestro modo de aprender. Y básicamente pues, viene la parte donde podemos repetirla. ¿Sí? Repetirla es que la podemos reproducir, invitar a otros compañeros y efectivamente pues, compartir toda esa información. Pero para que esta metodología funcione, y como en su descripción lo dicen, se requiere que exista un cambio de roles a lo habitual, a la metodología tradicional. Y es cómo es el rol del docente y cómo es el rol del alumno. ¿Sí? Aquí vamos a ver un comparativo donde efectivamente vemos cómo es en la clase tradicional, la clase normal que siempre hemos visto en clase, hemos visto en nuestras vivencias, y la clase, cómo sería con los roles cuando ya vemos o estamos en el aula invertida. Entonces vemos que en la clase tradicional
El docente pues es aquel que simplemente instruye, evalúa y mide de alguna manera ese aprendizaje, ¿sí? Ya en la parte pues, de la nueva metodología, que es el aula invertida, el docente pues ya actúa de una forma más activa, es un guía, es un facilitador, es básicamente el que crea y comparte todo ese tipo de materiales para que sean utilizados por los estudiantes. También vemos que el estudiante, pues, de una forma muy pasiva, en el método tradicional, pues se dedica simplemente en la clase a tomar los apuntes que pueda o que el profesor le permita y llevarlos a su casa para después tratar como de mirar qué puede recopilar de eso o dónde puede ampliar ese conocimiento. Mientras que ya cuando vemos la clase invertida, vemos que básicamente el estudiante ya llega al salón habiendo revisado todo ese material que el profesor compartió y efectivamente pues se dispone a aplicarlo en las diferentes actividades que se preparen para la clase. O sea, eso implica muchas cosas. O sea, implica que el profesor pues efectivamente tiene que cambiar su rol, ¿sí? También pues podemos mirar que esto da paso para que de forma colaborativa, profesor-alumnos, alumnos-alumnos, se pueda dar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante, por lo contrario, se convierte de una forma pasiva a una forma activa, donde pues la responsabilidad es mayor en este tipo de metodología y lo hace partícipe y protagonista, ¿sí? Donde efectivamente de su conocimiento, ¿sí? Él se puede convertir en un líder de su autoconocimiento, de su autogestión y en el salón, pues de la manera como logre comprender todo ese tipo de material, también puede llegar a ser un líder. Tenemos básicamente, pues para redondear, que pues, el rol del docente es aquel profesional comprometido que efectivamente utiliza las TICs, que son todo ese tipo de competencias que tenemos para el siglo XXI, y efectivamente actúa como un mediador, imparte esa capacidad de innovación a los estudiantes. Y el estudiante, pues efectivamente, adquiere un protagonismo más activo, donde efectivamente pues, es más responsable y efectivamente pues, está muy preparado para hacer y desarrollar todas las actividades que se hagan en el aula. Pero ¿qué conseguimos al adoptar o al querer trabajar con metodologías nuevas, en este caso con clase invertida o flip clásico? Pues básicamente conseguimos autonomía de parte del profesor o de parte también de los estudiantes, pues donde el profesor efectivamente puede ser un poco más flexible, puede elegir y crear su propio material, puede hacer pregrabados donde efectivamente deje muy claras las actividades que quedaron para realizar fuera del aula, y efectivamente de parte de los alumnos pues básicamente pues tienen la responsabilidad de, de estudiar, de revisar el material compartido. Además de eso, pues, ¿qué podemos conseguir? Pues tenemos, de alguna manera, estamos siempre acompañados porque al tener el material en casa disponible podemos contar con pues, el apoyo de los padres para revisarlo, o efectivamente, como estamos hablando de medios digitales, podemos enviar un correo o hacer también un pregrabado, un video, donde solicitemos algún tipo de ampliación al docente. Podemos aprender también, dentro de lo que se consigue, que podemos aprender en diferentes ritmos. O sea, podemos de pronto, en la parte personal, podemos aprender de una forma muy rápida, pues viendo los videos o leyendo aquel tipo de material compartido como lecturas o PDFs de información pues muy importante. Pero además de eso, pues nos volvemos más protagonistas. Recae realmente el aprendizaje sobre nosotros, en el caso de si somos estudiantes, o en los docentes, efectivamente en estar a la vanguardia y compartir pues material más actualizado, ¿sí? También, ¿qué se consigue? Se consigue pues que efectivamente las clases no sean tan pasivas, que las clases sean un poco más activas, porque efectivamente pues todos estamos ya enterados
de lo que vamos a tratar, de la temática, y que efectivamente la clase se vuelva un poco más dedicada a profundizar esos temas. También, ¿qué conseguimos? Conseguimos ahorrar tiempo en el desarrollo de la clase. Normalmente, pues básicamente en una clase normal nos tomamos un tiempo para el repaso, otro tiempo para la explicación y, si al caso, un tiempo para la práctica, en una clase normal de 55 minutos. Entonces, en el repaso nos gastábamos de 5 a 10 minutos. En la explicación, de 30 a 40. Es una forma, esa clase en esos 20 minutos, esos 10 minuticos de entre 30 y 40, una clase demasiado pasiva, el profe simplemente dando clase. Y la práctica, pues básicamente el profe colocaba una actividad y podía salir del salón. Eso es una clase normal. Ya pues cuando tenemos la clase invertida, pues básicamente los primeros 5 minutos es para comprobar qué tanto se aprendió, qué tanto pudieron haber leído del material que se compartió. Y ya el resto de tiempo, que son unos 40 minutos o algo así, ya lo podemos dedicar a la práctica, ir directamente a la parte activa de lo que sería la clase, con debates y ese tipo de cosas. Pues básicamente tener clase invertida pues nos deja una cantidad de ventajas, que efectivamente podemos tener un tipo de aprendizaje más activo, podemos poder construir de alguna manera esa calidad que queremos en la educación. Tenemos efectivamente un aprendizaje significativo, y podemos ampliar esas habilidades del pensamiento superior, donde pues nos permite la crítica, el debate y todo ese tipo de cosas. También nos permite utilizar aquellas herramientas y la tecnología que está de punta, lo que llamamos ahorita las TICs para la educación. Podemos atender la diversidad, pues, por aquello de los tipos de aprendizaje que podemos tener, y también podemos promover la creatividad y el pensamiento. En este momento pues les paso la bola a todos los docentes o los estudiantes de que efectivamente existe una nueva metodología de aprendizaje que se llama clase invertida.